Soy Janet Huerta, la directora de la Universidad USEMPER. Por aquí ya nos acompaña nuestra gran invitada de hoy, Amada Arley, quien es la autora pues, de esta gran obra que le hemos invitado en estos foros digitales de la Universidad USEMPER a que nos platique, porque sin duda son temas muy innovadores. Así que agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se están conectando hoy a esta presentación del libro en estos formatos digitales que pues lamentablemente las situaciones no nos permiten hacerlos todavía presenciales. Así que pues muy buenas noches, Amada, y bienvenida a este foro. Hola, Janet, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la asistencia virtual muy ad hoc con el libro, con la temática del libro, así que pues qué mejor que en versión electrónica. Así es, y pues bueno, vamos todavía nos faltan un par de personas por irse conectando, pero también contaremos en este espacio con la presencia de Jaime Díaz Limón, que estará presentando junto conmigo esta gran obra. Pero bueno, quisiéramos ir comenzando. Ya veo aquí muchos nombres conocidos. Los que quieran prender también sus cámaras son súper invitados. Esta presentación la quisimos hacer en este formato y no en seminario web, para que también pues, fuera un poquito más personal, que pudiéramos prender las cámaras, que en su momento pues también puedan preguntar, interactuar con la autora, ¿no? Que creo que eso es algo muy, muy valioso. Y bueno, pues permítanme antes que nada presentarles aquí a nuestra gran autora de hoy, a Amada Arley. Amada es pionera mexicana. De hecho, pues de estos temas de resolución electrónica de disputas hay muy poco en México, y sin duda me atrevo a cerciorar que Amada pues es de las personas que más años lleva y más se ha metido en la investigación de este tema. Ella es profesora asociada en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, además de ser doctora en Derecho del posgrado en Derecho de la UNAM, que también tuve la oportunidad de asistir a su increíble examen doctoral también de estos temas, y tuvo una estancia del doctorado en el Ciberlaboratorio de Justicia de la Universidad de Montreal, licenciada en Derecho por la UNAM, y también actualmente es consultora en Online Dispute Resolution y Inteligencia Artificial y fundadora de odrmex.com. Así que bueno, pues tiene un amplísimo currículum de más de 10 años de experiencia desarrollando proyectos y negociaciones a nivel nacional e internacional en procesos multilaterales. Ha trabajado con gobiernos locales, gobiernos federales, gobiernos internacionales, y bueno, pues les podré aquí estar toda la tarde leyendo todos los proyectos de investigación en los que ha participado, pero la verdad es que basta decir con que es una gran experta académica, y además lo que me encanta de su perfil es que no nada más es académica, sino también es implementadora, y pues ha participado en el desarrollo de muchas plataformas de Online Dispute Resolution en México. Así que pues siempre que tenemos oportunidad de que comparta con nosotros, pues la hace también de una perspectiva muy, muy práctica. Así que pues agradezco mucho a Amada. Y bueno, pues esta gran obra que qué bueno que no se quedó en tesis doctoral. La verdad es que me dio mucho gusto cuando lo vi ya publicado como libro: Resolución electrónica de disputas, acceso a una justicia digital. Y pues este tema de cortes en línea, ¿no? El último gran libro de Richard Susskind, que ya habla de pues cómo vamos a solucionar los conflictos con plataformas online. En México de pronto todavía el debate está en que si podemos llevar a una audiencia por Zoom o no, y ya en otros lados del mundo pues los debates ya van mucho más avanzados. Así que me encanta que podamos también elevar un poco más el debate en México a través de este tipo de literatura. Así que, Amada, pues te cedo en este primer momento. Queríamos que esta presentación sea pues muy fluida. Por aquí ya nos acompaña el gran maestro Jaime Díaz Limón. Bienvenido por aquí en estas latitudes, mi estimado. Y bueno, aprovecho también antes de cederle la palabra a Amada, ya que nos acompaña Jaime, pues poder
también presentarlo. Jaime es presidente del Instituto Nacional de Ciberseguridad, además de autor de varios libros, entre ellos el de Abogado Digital, estudios sobre el derecho cibernético, informático y digital. Y bueno, también una amplísima experiencia y uno de los más destacados abogados digitales en México, así que creo que tendremos un buen debate. Y pues qué decir de nuestro destacado público aquí con mi estimadísimo también Omar Guerrero, que nos acompaña en esta presentación del libro. Bienvenido, Omar, y pues que también seguramente será muy valioso que te sumes a este gran debate. Omar, además, es el organizador de este gran diplomado de Derecho Digital de la Barra Mexicana de Abogados, que con gusto también pues les podremos compartir, porque sin duda es uno de los programas más avanzados que tenemos en México en estos temas. Así que con gusto también luego nos lo podrás compartir a nuestra audiencia, Omar. Bienvenido. Pues bueno, ahora sí, entonces platícanos un poco, vamos a empezar aquí peloteando algunas preguntas para la autora y platícanos un poco, Amada, de qué te llevó a escribir este libro. Fíjate que esa es una pregunta muy bonita porque muchas veces no tengo la oportunidad de responderla o de abordar este punto de vista personal, ¿no? De vida, de experiencia, porque generalmente entramos a los seminarios y entramos directo en materia a platicar, pero fíjense que es muy simpático porque hace muchos años, cuando recién empezaba yo mi carrera universitaria, cuando ya me había lanzado la universidad a volar, yo me topé con una materia que era negociación, mecanismos alternativos de solución de controversias. Y entonces en aquella época era algo novedoso, se había hecho la reforma de 2008. Y entonces yo descubrí algo que a mí me había pasado, que yo creo que se lo debo a mi madre específicamente, porque me hizo transitar por una serie de conocimiento mucho más allá del universitario, ¿no? Y estamos hablando de muchas habilidades de negociación. Entonces, cuando yo me di cuenta que esto tenía que ver que era la intersección entre lo que a mí me gustaba, que era la negociación y la solución pacífica de conflictos, y el derecho, pues me emocioné mucho. Entonces, en aquella época yo fundé el Centro de Negociación y Mediación de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y en aquella época, ¿cómo es la vida? Porque alguien llegó y me preguntó, oiga, ¿usted sabe qué significa o qué es la mediación en línea? Y yo, la verdad, les estoy hablando del año 2010, o sea, 12 años. Y yo en aquella época dije, no, la verdad es que no, desconozco. Y entonces esa sola pregunta detonó una búsqueda por entender qué era lo que estaba pasando. Y no había, realmente, a nivel internacional había varias cosas en México, no había, por decir casi nada o nada. Y entonces el tema me llevó a mí a Naciones Unidas. El tema me lleva a contactar un grupo de expertos y el tema me lleva a Naciones Unidas y empiezo yo a discutir o a ser parte de las discusiones de una ley modelo para generar reglas de solución de conflictos en línea, lo cual terminó siendo unas normativas técnicas. Y entonces aquí, esto es lo importante para responder la pregunta que me acabas de hacer, porque cuando yo estaba en Naciones Unidas, yo decía, veía todo, veía el face to face de la solución pacífica de conflictos, veía la versión en línea, y entonces mi pregunta era, bueno, ¿y esto es realmente eficaz? Porque estamos hablando de procesos y estamos hablando de generación de pasos electrónicos, y lo veíamos y yo veía otras realidades en otras plataformas en el mundo. Y entonces la cuestionante que yo siempre tenía, esto lo he comprendido recientemente ahora que formo parte del Centro de Ciencias de la Complejidad, que mi pensamiento por naturaleza es muy complejo. Yo fui educada en un sistema Piaget, otra vez viene mi mamá a colación, fui educada en un sistema Piaget, y el sistema Piaget lo que hace es que te da una visión de complejidad, es decir, de entender la problemática desde varios ángulos.
Y entonces eso era lo que yo quería resolver en Naciones Unidas. Yo quería decir, bueno, ¿realmente estas plataformas son eficaces o no más allá de la normativa? Y entonces empezó un burbujeo en mi cabeza y empecé a decir, ¿de qué manera podemos comprobar que esto sea realmente eficaz? Porque no había estudios. De hecho, a nivel internacional, no había estudios sobre la eficacia de las plataformas. Sí había estudios en los que nos probaban diferentes modelos, diferentes resultados, pero no había mucha estadística. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo comprobar que estos modelos realmente son eficaces? ¿Realmente podemos tener justicia a través de ellos? ¿Cómo poder asegurar esto? Y entonces, esa preguntita detonó una teoría del Big Bang en mi cabeza, buscando las herramientas y las formas de poder comprobar y los diferentes métodos para poder comprobar que esto fuera así, para que finalmente cualquiera de nosotros no se sintiera desprotegido, ¿no? De alguna manera de la realidad que ya estábamos viviendo. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta, Janet. Mi querida doctora, tengo que meter aquí la mano académicamente y de una manera muy grosera, porque justo con esto que estás comentándonos en esta primera intervención, tengo una duda, porque justo cuando tenemos que llevar este tema a las aulas, cuando tenemos que llevar este tema a la academia, y cuando lo tenemos que llevar a la práctica, es difícil como en el chip del abogado pensar en online dispute resolutions y llevarlo de la mano de soluciones pacíficas de controversias. A mí la duda que me surge después del amplísimo estudio que hiciste y después de varios años de dedicarte a estar raspando el lápiz y picando bit por bit de internet hasta encontrar cada uno de los datos que nos dejas en tu gran libro, es si estas soluciones de controversias que nos ofrece el espacio digital y las plataformas son acompañadas de estos mecanismos pacíficos o de todos modos están destinados y hechos para hacernos pelear. O sea, vamos a ser abogados de contención en tribunales o abogados de contención en plataformas. ¿Cuál es tu consideración a cómo lo implementan las plataformas, doctora? Sí, mira, qué buenísima pregunta, porque en el libro lo digo y generalmente lo digo, lo he hecho durante muchos años, no importa realmente, a ver, somos seres o somos robots, ¿no? O sea, vivimos primero en un ambiente tecnológico o somos seres humanos, ¿no? Somos seres y los seres estamos compuestos de muchas variables, especialmente de pensamientos, de emociones y percepciones y comunicación. Esa es la fórmula del conflicto. Un conflicto es una percepción más una emoción más un error de comunicación. Entonces, independientemente de la plataforma que tú tengas, ya sea face to face, ya sea hecha por un medio, por una institución pública, por una institución privada, por un medio electrónico, el ser humano es el que da la connotación hacia dónde quiere utilizar esa herramienta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos a través de la generación de este tipo de procesos? Que los procesos sean lo más equitativos, lo más justos. Y aquí viene algo muy padre a través de la tecnología y el por qué luchamos también con el derecho. Porque la tecnología tiene una bondad, y lo voy a poner así, no sé si se acuerdan muchos de ustedes cuando no había McDonald's en México y cuando llegó McDonald's. Cuando llega McDonald's, crea una cultura, la cultura de comes tu McTrio y una vez que te lo comes, lo pones en la mesita, ¿no? Esa es una cultura, es la cultura de McDonald's. Lo que pasa con la tecnología es muy similar. La tecnología nos ayuda a generar cultura. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, hay estudios muy grandes en los que, bueno, no muy grandes, pero sí hay estudios muy precisos acerca de las emociones y lo que impactan la tecnología en las emociones y en la vida diaria de las personas. Incluso por ahí hay una maestría muy interesante sobre el efecto de Tinder, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esta argumentación? Que finalmente la emoción sí impacta
en el desarrollo, independientemente de la plataforma que utilicemos. Por tanto, la tecnología hay que conducirla a la generación y a la utilización de esa emoción para generar una conducta. Entonces, la tecnología nos ayuda a generar conductas, nos ayuda a generar emociones, nos ayuda a generar, y eso lo vemos en algo muy específico, en la reputación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la generación de plataformas de solución de conflictos? Que se ha probado que la reputación es un elemento muy importante para generar un mejor proceso de solución de conflictos. Entonces, en definitiva, Jaime, en respuesta concreta a lo que me estás preguntando, el hombre yo creo que es una relación, ahorita se me fue el nombre, debe de haber una correlación entre ambas, ¿no? El hombre se ayuda a la tecnología y la tecnología ayuda al hombre. Como entonces, una codependencia, ¿no, doctora? Pues un ciclo virtuoso, vamos a llamarle así, vamos a llamarle un ciclo virtuoso para no ponerle el contexto. Aquí tienen los psicólogos. Bueno, que cada quien de los asistentes le pongan simbiosis, que le pongan... Simbiosis, esa es la palabra correcta. Simbiosis sí sería correcto, pero que me digan que codependencia ya vamos a tener taller de psicología, ¿no? Nos ponemos muy tóxicos, tóxicos, doctora. ¿Qué pasa con la tecnología tóxica? Pero lo que sí es que crea un ciclo virtuoso. O sea, tecnología que genera una conducta hacia una generación o hacia una solución de conflictos, genera un paradigma cultural. Y eso es lo que hay que buscar. Y esto que tiene que ver con el derecho y por qué este estudio. Fíjate que es bien interesante porque piensen ustedes en este momento, imagínense que entramos ya sea a su aplicación móvil, a una aplicación móvil del tribunal, de cualquier tribunal, ¿sí? Pensemos en cualquier tribunal, y pensemos que entramos y que nos dice, bienvenido, usted puede solucionar su conflicto por esta vía, y te pone una mesa de negociación y puede invitar a su contraparte, ¿no? Su correo electrónico, etcétera. Bueno, eso lo vamos a solucionar más tarde, pero pensemos que hipotéticamente se puede hacer así. Y entonces, el tribunal te está ofreciendo una mesa con un ojo. ¿De quién? Del tribunal. Y entonces te está poniendo ahí una mesa y te dice, ustedes se pueden poner de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, esto va a quedar registrado. Si no se ponen de acuerdo, ustedes pueden elegir si van a una mediación o a una conciliación. Si no se ponen de acuerdo, entonces pueden ustedes solicitar la intervención de un juez. Y entonces el juez puede ir a checar el historial y puede ver qué es lo que ha ido pasando. Y entonces, una vez que tenga eso, y entonces inicia un proceso jurisdiccional, ya como se tiene que iniciar, pero el juez no va a iniciar en cero. Entonces, me preguntan si es posible hacer esto el día de hoy. El día de hoy, jurídicamente, no es posible, porque nuestro derecho procesal constitucional no lo permite. O sea, en este momento no podemos hacer algo así, porque nuestro diseño de sistema de justicia tenemos a los centros de mediación acá como una entidad, tenemos a los tribunales acá como otra entidad, entonces el sistema es diferente. Sin embargo, si yo te presento esta fórmula, es un tipo de justicia escalonada. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea este libro? Que tenemos que repensar el derecho. Eso es lo que nos está planteando, ¿no? Al final del libro. Tenemos que empezar a replantearnos realmente la construcción de un nuevo sistema de justicia digital, pero que aparte sea eficaz. Porque el hecho de que exista y va al inicio de tu pregunta, el hecho de que exista una figura jurídica, una normativa o una plataforma electrónica, no quiere decir que sea eficaz. ¿Qué lo hace eficaz? El uso de las personas, el uso de los usuarios tecnológicos. Entonces, por eso es lo que se llama, en el capítulo segundo hablo mucho de justicia ante la ley y justicia en la ley. Entonces, la justicia ante la ley es la que está en la norma. La justicia en la ley es la que es eficaz, es decir, la que vamos a hablar en términos tecnológicos, la que el usuario utiliza. Entonces,
como diseño de justicia tenemos que llevar y acompañar a un nuevo sistema de justicia y a nuevos tribunales en ese acompañamiento a generar justicia digital eficaz. Ejemplo muy simple, ya me estoy extendiendo y me estoy yendo hasta por allá, pero bueno, ahorita me hacen más preguntas. Pero piensen ustedes, año 2020, ubiquémonos, año 2020, pandemia. Marzo, pensábamos que iba a ser, será una cosa de 3 semanas, ¿no? Junio, bueno, ya van 3 meses. O sea, no pensábamos llegar a 2 años. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte? Abre hacia su actividad jurisdiccional a un medio ambiente en línea. Y los tribunales locales, que ya venían trabajando en su firma electrónica y en el SICOR, específicamente el Tribunal de la Ciudad de México, ya venían trabajando en esto, pero ustedes lo saben mejor que yo, ¿qué es lo que pasaba? Los abogados litigantes decían, no voy a utilizar, no voy a hacer mi trámite de Fidel. ¿Por qué? Si a lo mejor con esa me van a hacer el match o el emparejamiento con la firma del SAT. Y entonces, pues ahí tenemos que es una complejidad esta problemática económica y laboral en el país, en los abogados litigantes. Entonces, a eso es a lo que llamo, o sea, con este ejemplo lo que quiero poner muy en claro es que una cosa es que exista la figura jurídica o la normativa jurídica o la plataforma electrónica y una muy diferente que sea eficaz. Entonces, que sea eficaz, ¿cómo logramos que sea eficaz? A partir de muchas aristas, de la generación de cultura, de la generación de una experiencia de usuario, del entendimiento de un sistema de justicia o de la idea de justicia, de entender qué elementos y qué lecciones, que es lo que viene tratando el libro, qué lecciones me ha dado otras experiencias para generar plataformas justas. Entonces, Jaime, creo que me fui hasta la cocina, pero bueno, trato de... Pero nos llevaste contigo, doctora, nos llevaste contigo. Y de hecho a mí, pues me gustaría nada más, aprovechando como que ya te fuiste sin querer a través de un poco de los capítulos del libro, me gustaría como volver a traer el enfoque al libro, porque al final también la idea es que pues las personas que nos acompañan puedan conocer de qué se trata, ¿no? Y a mí lo que me encanta de cómo nos vas trayendo de la mano en el libro y para platicarles a los que nos acompañan, es que pues primero el libro empieza justamente llevándonos como a lo que es la solución pacífica de conflictos, ¿no? Creo que más allá de buscar una justicia digital eficaz, te vas como a la parte de tenemos que cambiar nuestro chip de cómo vamos a solucionar un conflicto, ¿no? Porque si tratamos de crear sistemas de resolución de disputas en línea desde un derecho procesal o desde una lógica de un tribunal, pues, y meter los procesos del tribunal a una plataforma, pues claramente pues no va a funcionar, ¿no? Y me gustaría un poco, bueno, después de este capítulo de solución pacífica de conflictos, ahora sí te vas a la Online Dispute Resolution, ¿no? Resolución electrónica de disputas, que no nada más sirve para los tribunales, sino pues para cualquier tipo de transacciones comerciales, que creo que es en lo que nosotros como usuarios, desde los que pedimos un Uber hasta los que compramos en Amazon, tenemos ya, sin saberlo, porque a veces no conocemos, que ya tienen sus mecanismos muy fáciles, muy ágiles, de solucionar disputas y sobre todo de consumo, ¿no? De solucionar disputas que no van a ser de grandes montos. A veces a mí me encanta en ese aspecto los abogados que dicen, no, es que a mí me van a quitar mis grandes litigios y la tecnología no puede argumentar un derecho y yo les digo, es que no, el punto y lo que hemos visto de la tecnología es que nos quite todo el resto del 60% de los casos, como lo hemos visto en los casos de las cortes en línea de otros países que solucionan los problemas como más comunes, más masivos, ¿no? Pero bueno, nada más esto, ¿no? Cómo nos llevas en el libro después por la parte más de comercio electrónico, transacciones, y de ahí te vas a la parte ya de la experiencia de la región, que eso me encanta, me encantaría que también nos profundizaras un poquito más sobre
la experiencia mexicana, ya lo estabas como empezando a decir, ¿no? Y luego te das a la experiencia también de la mediación, que creo que también es una cosa importante, que yo he escuchado a muchos abogados que no creen en que esta mediación se pueda llevar bueno, muchas veces en México no creen ni siquiera en la mediación, ¿no? Pero, y luego ahora vamos a la electrónica, pero bueno, adelante. Deja que te interrumpa ahí un poquito, Janet, porque ha sido bastante elocuente, pero ahorita llegaste a un punto que por eso es importante el primer capítulo de este libro. Si ustedes llegaran a tener la curiosidad de investigar otros libros de esta temática en otra lengua, que la literatura en habla inglesa es mucho más abundante que en español. Y en español, realmente aquí, no me gusta decirlo yo, o sea, no me gusta decirlo yo, pero lo tengo que decir porque yo lo escribí, pero porque aparte conozco la temática, ¿no? Y es que realmente este es el primer libro en español que analiza esta temática con esta profundidad. O sea, no van a encontrar otro libro que los vaya llevando de la mano a entender esta temática desde sus inicios hasta el día de hoy, pasando por entender la complejidad de todo un sistema, tanto en la Unión Europea como en toda América. Entonces, esta es la bondad de este libro, que da todo ese macrouniverso. Y entonces no hay ningún estudio hecho en idioma español a este nivel. Y entonces eso es de las bondades de este libro. Y si ustedes, decía yo, si ustedes revisaran los demás libros en habla inglesa no empiezan con solución pacífica de conflictos, no empiezan. ¿Por qué empecé yo este libro con esos conceptos? Porque bien lo acabamos de decir, es una cuestión de cultura, por todo lo que le platiqué a Jaime. El día de hoy, bueno, a lo mejor aquí no hay muchos mediadores, pero el sistema que se diseñó para la mediación en México no es eficaz. No es eficaz, y no es eficaz por dos cosas. Uno, porque los mediadores no viven de la mediación. Si los mediadores vivieran de la mediación sería diferente. Sí, todos los conflictos se vendió el argumento de que los tribunales se iban a despresurizar por la mediación, pero no ha sido así, porque tomaron al abogado como un enemigo del conflicto. Todo esto viene platicado en el libro, pero a detalle y bien, y el por qué estoy diciendo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en México hay que explicar primero, hay que romper un paradigma sobre cómo se solucionan los conflictos. Porque en México tenemos también un paradigma venido de un proceso histórico-cultural de la formación del abogado. Y ahí sí es de formación, ¿no? De espacio formación. Entonces, ¿por qué? Por un proceso histórico de colonización que tenemos. Entonces, sí impactó eso en la forma que el abogado en la época colonial había mucha compra y venta de títulos y había mucha compra y venta de tierras. Eso impactó en la forma de solucionar de conflictos y eso impactó en la forma de la misma actividad del abogado. Entonces, ese paradigma se tiene que ir rompiendo. Por eso es importante en México enseñar desde la base, es decir, cómo solucionamos conflictos, ir generando una nueva cultura, ir generando un nuevo chip de ir a solucionar conflictos. Entonces, por eso este libro viene así y por eso ya después entra al tema ya del concepto de resolución electrónica de conflictos y luego, como bien decía Janet, a resolver la pregunta filosófica, porque es una pregunta filosófica, partiendo de las bases. ¿Una plataforma es justa o no es justa? ¿Cuál es el diamante? Realmente yo sí lo veo como un diamante de este libro, el capítulo 2. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 voy discerniendo qué es la justicia y cómo podemos desarrollar una plataforma justa. Y al final voy concluyendo y voy diciendo, estos son los elementos que debe tener una plataforma justa.
Cuando yo estoy diseñando una plataforma, ya sea para un tribunal o para una empresa o voy a diseñar un proceso alternativo, porque muchas veces, incluso a mis estudiantes hace muchos años les decía, cuando estaba la figura de la mediación, bueno, y sigue estando, les decía, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes cuando no tengan una regulación donde venga la mediación, la conciliación o la negociación? ¿Cómo le van a hacer para solucionarlo? Y entonces se quedaban así. Digo, pues tienes que sacar habilidades. No puedes supeditarte a ver qué te dice la norma cuando la norma no existe. Eso pasa con la negociación. Entonces, este capítulo segundo nos da estas métricas, nos da estos indicadores de cómo ir desarrollando y de cómo ir cuestionando y de cómo ir viendo si una plataforma efectivamente puede ser justa o no. Y incluso por ahí nos pone un cuadro y nos dice, toma este primer pilar, toma este segundo pilar, toma este tercer pilar, y cuando tú los veas a los tres pilares ordenados de esta manera, entonces tú vas a tener una caja en la parte de abajo en la que vas a poder decir, pues de acuerdo a este sistema, de acuerdo a este contexto en específico, entonces la plataforma debe ser así, ¿sí? O sea, en un caso muy práctico, lo que quiero decir es, estamos en un momento muy excitante, ¿eh? O sea, muy, muy excitante para el derecho, para la impartición de justicia y para la generación de soluciones alternativas, más allá del derecho. ¿Por qué? En el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque podemos generar nuevas cosas. Y a veces las personas, y miren que he tenido experiencia en ello, en diseñar procesos nuevos, a veces los que tienen mayor resistencia son los mismos abogados. Y entonces tiene uno que, con el derecho que tenemos, tiene uno que aprender a navegar y aprender a generar soluciones tecnológicas que nos lleven a solucionar conflictos, porque ¿cuál es el objetivo? Hace poco lo platicaba en unos talleres con jueces y les decía, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener procesos de juicios muy bonitos, o el objetivo, incluso electrónicos, o el objetivo es tener solución de conflictos en los justiciables. Son dos visiones diferentes. Entonces, por eso es que tenemos que, me vuelvo a ir al final del libro otra vez, pero tenemos que repensar este derecho que tenemos y estas soluciones que tenemos. Sí, perdón, Janet, que te haya interrumpido, pero consideré que era preciso ahí. Se me hace buenísimo. Yo solo estaba empezando como a tratar de platicar esto. De hecho, les acabo de compartir en el chat aquí un pequeño abstracto de 20 páginas del libro que tiene en la editorial, para que los participantes puedan entrar y también irle echando una ojeada a este desarrollo del libro. Pero me gustaría, Amada, también pues aprovechar que contamos aquí con un invitado especial, Omar Guerrero, quien es socio de Hogan Lovells, quien además pues es la cabeza de este gran despacho en toda la parte de litigio, de arbitraje, un gran abogado que pues tanto Amada como yo admiramos, respetamos mucho, y es un honor contar contigo, Omar. Y la verdad es que Omar tiene mucha experiencia en todo esto, ¿no? También me gustaría que nos pudieras compartir algún comentario, Omar, y algún planteamiento o pregunta que te parezca interesante del tema que pudieras hacerle a Amada. Pregunta, ¿no? Sí, sobre cómo has vivido tú desde la parte práctica estos mecanismos de justicia digital o de solución de controversias digitales en México. Primero que todo, muchas gracias, Janet, por tus generosísimas palabras, inmerecidas pero muy generosas, y te lo agradezco mucho. Segundo, eh, pues siempre un placer poderte escuchar a ti, Janet, que eres una gran pionera y un entusiasta de todo esto, y pues qué mejor ocasión que el libro de Amada, quien conozco ya desde algunos años y que admiro y que ha sido siempre muy vocal, y este libro en cierta forma me tocó también verlo nacer porque nos lo habías anunciado hace un par de años, Amada, y fantástico, y se me cuecen las habas ahí estoy viendo los datos para pedir varios, para regalárselos a todos mis socios, a mis counsels y a varios de los profesionales del derecho.
Pues yo te diría, como, primero que todo, como una pregunta, Amada. Yo sé que has estado muy involucrada en el estudio del derecho comparado. Conozco que tuviste una serie de experiencias, tanto académicas como prácticas en Canadá, ¿no? Con el tribunal que está allá, tus estudios respecto a los tribunales en Estonia y todas estas experiencias y todas las experiencias asiáticas que hay, sobre todo en Singapur, en la República de Corea o Corea del Sur, y bueno, pues todas las cosas que están haciendo en el extranjero. No sé si pudieras auxiliarnos a todos, estamos ávidos de escucharte. ¿Tú hacia dónde crees, o déjame plantearlo de otra forma, cuál crees que es el modelo o los modelos más avanzados en esto de ODRs, Online Dispute Resolution Means? Y hacia dónde crees que México, segunda pregunta, hacia dónde crees que México debiera de apuntar en todos estos temas? Y nuevamente, muchísimas gracias y un placer escucharlas. Pues muchísimas gracias, Omar, y para mí es un privilegio que estés aquí, aparte de un gran colega, un gran amigo, y te agradezco mucho tus palabras y tu pregunta. Entonces, contestando tu pregunta, fíjate que desde mi punto de vista, vuelvo a repetir un poquito lo que venía yo diciendo. Más allá de cuál es el más avanzado en otras latitudes del mundo, porque puede ser avanzado, sí, pero avanzado de acuerdo a qué variable, ¿no? A qué parámetro. Definitivamente en el tiempo, pues son avanzados British Columbia, Reino Unido, China, la provincia de Jilin, de Pekín, definitivamente la plataforma de solución de litigios de la Unión Europea, en tiempo son avanzados, ¿no? Ahora, cada uno de estos tiene una variable diferente. Si bien es cierto que compartimos en el National Center for Dispute Resolution, hemos detectado determinados principios que todas estas plataformas, algunas confluyen, otras son diferentes, pero todas se manejan con base en determinados principios, ¿no? Y ahí son los principios que yo manejo en el capítulo segundo, los básicos de los ODR o de los ADR, que nacen en los ADR, que son neutralidad, flexibilidad, confidencialidad, neutralidad y imparcialidad. Esos son los 5 básicos. Tenemos otros, tenemos muchísimos. Aquí lo interesante es que cada latitud tiene su propio paradigma de acuerdo a su derecho. Uno, a su derecho o a la ausencia de derecho o a la permisión que le da su derecho. Entonces, por ejemplo, yo ponía este ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, ese es el ejemplo que a mí más me gusta, el que acabo de decir, imagínense que tienen ustedes una plataforma, entran, se los puse muy asequible a su mente, ¿no? Imagínense que abren su celular y les dice ahí, pueden venir aquí a negociar, etcétera. ¿Recuerdan ese ejemplo? Algo muy similar es lo que sucede en el caso de British Columbia, solo que no está en aplicación móvil, es una aplicación web, ¿no? Digo, sí puedes entrar por el celular, pero no es una aplicación específicamente hecha para eso, ni tiene sistema de reputación, ni tiene muchísimos elementos que a lo mejor se le van a ir nutriendo. Pero el ejercicio inició así, en ese tipo de justicia escalonada. A mí me hace mucho sentido, muchísimo sentido, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al actuar del ser humano, al simple actuar del ser humano. Primero intentamos negociar, no podemos negociar, vamos con alguien más, no podemos negociar con alguien más, entonces vamos con la autoridad. Ahora, que lo pudiéramos hacer electrónicamente sería genial, pero lo que sucede es que el derecho de determinada jurisdicción lo permite de esa manera o no lo permite de esa manera. Entonces, esa es la primera parte de tu pregunta, Omar. La segunda parte de tu pregunta de qué es lo que se necesita en México o hacia dónde vamos en México. Bueno, en primera,
creo que definitivamente, y para todos es muy claro, ya hasta bueno, decirlo ya no es tonto, pero es muy evidente. La pandemia fue un acelerador, ¿no? Evidentemente ha sido un acelerador. Los tribunales, el Poder Judicial Federal puso ahí un remedio casi inmediato, pero aquí la pregunta, y otra vez vámonos al término de eficacia. Sí, qué bueno que hizo esto la Suprema Corte, pero la cantidad de asuntos que llegan a la Suprema Corte es infinitamente mucho menor que los casos que pueda haber en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o del Estado de México, o de Hidalgo, o de cualquier estado local. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos diseñar, bueno, a ver, yo voy a hablar un poquito ahorita, la respuesta la voy a hablar desde el deber ser. ¿Qué es lo que debería ser un sistema de justicia complejo? Es decir, donde todos los tribunales hubiera un proyecto total de justicia digital y que se fuera migrando de poco a poco y que se fuera entendiendo la complejidad, inclusive con la nueva reforma judicial del ministro presidente. Entonces, eso es lo que tendría que ser, ese es el deber ser, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Está a nivel de lo que dirían los arquitectos, a nivel de autoconstrucción, ¿sí? Es decir, cada quien construye lo que puede construir con el presupuesto que tiene, con las herramientas tecnológicas que tiene, con el entendimiento que tiene o no entendimiento de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Para mi gusto, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender la problemática a través de una visión de complejidad, porque eso es una visión más amplia. Y entonces se está quedando en una visión muy corta de, tenemos este problema, vamos a parcharlo. Y esa es la problemática de México. Se están haciendo cosas interesantes. Yo no, y lo digo mucho en el libro, está muy bien y les voy platicando todo lo que se va haciendo en México, pero es apenas, para que me entiendan, si se está abriendo la puerta, apenas tenemos el dedo gordo del pie abriendo la puerta. Entonces, ahí estamos. Entonces, necesitamos meter la mano y necesitamos abrir toda la puerta. Pero meter la mano y abrir toda la puerta es una visión de complejidad, que ¿quién tendría que estarlo entendiendo? Los tomadores de decisiones. Es el ministro presidente, ¿no? ¿Qué mejor que el ministro presidente? O los presidentes de todos los tribunales o de la CONAMER, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Visión, entendimiento, comprensión. Ahora, es lógico, fíjense que aquí les voy a comentar algo que me pasó en Naciones Unidas. Estaban todos los países y todos estaban, incluso México, estábamos hablando de la temática de solución de conflictos y de repente uno de los países dice, ¿saben qué? Yo no puedo seguir hablando de esta temática. Yo no puedo seguir hablando de esta temática porque en mi país están muriendo de hambre. Y yo, ¿cómo voy a hablar de esta temática cuando en mi país están muriendo de hambre? Esta temática no es prioritaria. Claro, en Naciones Unidas todo está organizado por grupos de trabajo, ¿no? Pero fue un comentario que, bueno, a mi corta edad, en aquella época, me llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención porque sí, es lógico, pero lo que sucede es que tenemos sociedades rápidas y sociedades lentas. Entonces, definitivamente México forma parte de las sociedades lentas a nivel mundial. Sin embargo, el grado de impacto de desarrollo de lo que va pasando en el mundo va a impactar. Entonces, no podemos decir, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, o todavía no estamos en esa realidad. Es que esa realidad va a llegar. Esa realidad tarde o temprano va a llegar. Lo aceleró la pandemia, pero va a llegar. No sé, Omar, si con esto poquito te fue aclarando. En la parte final del libro, ahí es donde cierro precisamente con todo eso. Y entonces lo que comento en el libro y digo es, tenemos que empezar a diseñar procesos.
Y ahorita parte de mis nuevas investigaciones, o sea, ahorita sí ya les estoy hablando de lo más nuevo, de lo más nuevo, ¿no? Ahorita mis nuevas investigaciones están totalmente direccionadas a generar procesos, a repensar el derecho y a decir, a ver, tenemos esta estructura aquí, ¿cómo vamos a proponer cambiar esta estructura? ¿Cómo vamos a proponer flexibilizar esta estructura? Porque esta estructura es la que nos han vendido y nos han dicho, que no ha estado mal. Hemos vivido como sociedad con esa estructura, pero los cambios sociales, jurídicos, antropológicos, biológicos, tecnológicos, nos están obligando a que tenemos que flexibilizar las cosas. Entonces tenemos que flexibilizar el derecho. Y de veras que es una aseveración que puede sonar peligrosa para muchos. Entonces, y por eso me voy con cuidado cuando la digo, ¿no? Para tener todos los elementos, para decirlo, pero sí puedo apuntalar que tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia allá. Eso sí lo puedo apuntalar y eso sí ya me estoy yendo a futuro, ¿no? Mil gracias, Amat. No, gracias a ti, Omar, de verdad. Doctora, yo tengo que aprovechar el espacio. Y como Sí, ya sí, escuché, como ya escuché que te están haciendo preguntas largas, extensas, casi de cátedra, tengo que ser un abusivo. Hay que aprovechar el amplio estudio que has hecho al respecto y justo no podemos olvidar que estamos en el marco de la presentación de un gran libro. Lo hemos dicho en privado, lo quiero decir en público. Parece que es un libro que nos llega en un momento adecuado para comenzar a formar a las nuevas generaciones de abogados. En la licenciatura citabas cómo la licenciatura y la universidad de pronto te arroja, ¿no? No te avienta suavemente, no te arroja como del nido y ojalá que sepas volar. Y en esos primeros encontronazos que nos damos en tribunales y nos damos en litigio, nos damos de manera contenciosa, nos damos cuenta de que muchas veces la formación universitaria podría quedar corta si no lo acompañas de la práctica. La primera vez, y rescato muchísimo algo que dijiste sobre la abundancia que hay, sobre el océano que hay de literatura en esta materia en inglés contra lo que podemos encontrar en español. Cuando tuve la oportunidad de comenzar a redactar el libro de abogado digital, justo me encontré con ese gran reto. Oye, pues ¿de dónde rayos me voy a colgar para fundamentar el libro? Cuando todo está en inglés y va colgado mucho de sistemas muy diferentes a los que nosotros litigamos. Cierro el comentario con lo siguiente y voy a dos preguntas. En la licenciatura les he recordado muchas veces a mis alumnos que ya no solamente la competencia es con el cuate de al lado, o la cuatita de al lado, o el amigo o el compadre de al lado, sino que muchas veces ya la competencia puede ser con el abogado que vive en otro estado o que vive en otra jurisdicción. A mí en lo particular, hay despachos que me han ganado el cliente, despachos que ni siquiera se encuentran en México, despachos que se encuentran en España, que se encuentran en Colombia, y también hablo de casos éxito, ¿no? Clientes que hemos ganado desde México, de clientes que se encuentran en Colombia, que se encuentran en España, que se encuentran en otras jurisdicciones, justo por esta amabilidad que de pronto podría brindar este universo de derechos digitales y un conocimiento más o menos inicial de ciertos ODRs que puede plantear, por ejemplo, plataformas de Zuckerberg y compañía. Las preguntas irían en dos sentidos, doctora. Hace poco vi que un despacho, no vamos a quemarlo, pero de renombre, de esos que cobran caro por hacerte tus términos y condiciones, de esos que te cobran hasta en dólares, ¿no? Y si el abogado no llega en Audi, no sirve de nada la cita. Y este mismo cliente les cotizó a ellos y me cotizó a mí, se fue con ellos. Y un par de meses después nos dimos cuenta de que este despacho le estaba haciendo un copy-paste de sus términos y condiciones, específicamente de su sistema de ODR, de otros que ha hecho en otros portales. Y por eso cobró varios miles de dólares. La primera pregunta sería, ¿tu libro podría servirnos de guía para llevarlo a nivel licenciatura y a ver, amigo, tú que estás a punto, amiga o amigue, estás a punto de salir de la universidad, que decidiste formarte como abogado? Ya el abogado del 2022 ya no solamente es el que sabe ir a sacar copias al tribunal,
también es el abogado que sabe en qué ventanilla digital puede llegar a perseguir la justicia. Para mí sería muy importante que la gente que está con nosotros hoy escuchándonos sepa si tu libro es para tener un café expreso, un tinto y hablar solamente con la doctora Amada Arley, o podemos agarrar el libro y rayarlo, subrayarlo y llevarlo a nivel licenciatura para mostrarles una forma de hacer derecho diferente. Y la segunda gran pregunta sería, doctora, ¿tu libro nos podría servir para implementar buenos mecanismos de ODRs en México? Justo en tu libro agradeces a Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, y los grandes esfuerzos que están haciendo hoy en día, por ejemplo, con estos códigos de ética, ¿no? Y con los distintivos que puede dar Profeco. Pero de pronto, este esfuerzo en derecho positivo, este esfuerzo legislativo, parece quedar corto si no recordamos que hoy las redes son autorregulables, ¿no? Y son redes que pretenden solucionar esto fuera de las instituciones centralizadas. Así las dos preguntas, doctora, la tengo que aprovechar, no siempre te tengo Sí, aquí no, como mi maestra, ¿no? No, al contrario, Jaime, me encantan tus preguntas. Yo creo que voy dividiendo. La primera pregunta, sí, el libro sirve y va dedicado, por ahí trae una dedicatoria para todos los consumidores del mundo, para estudiantes, para colegas, para incluso litigantes. Abogados y litigantes. El libro sí sirve para educar a las nuevas generaciones, empezando para romperles el paradigma cultural de cómo solucionar el conflicto. E incluso ahí les digo, ahí voy contando yo experiencias de qué significa solucionar un conflicto y cómo solucionarlo, ahí en el libro. Segundo, sí les implica, para los estudiantes, el ver este libro, simplemente con el capítulo 1 ya les rompiste todo, ¿no? O sea, ya les diste o ya les ofreciste un nuevo universo, ya nada más con el capítulo primero. A lo mejor para estudiantes de licenciatura, el capítulo segundo sigue siendo muy bueno, el tercero, cuarto, a lo mejor es un poco más denso, ¿sí? Para ellos, pero aún así es ameno, pero el capítulo quinto, sexto y las aportaciones son el cierre de oro para un estudiante de licenciatura que se quiera acercar a nuevas temáticas porque ahí dejo muchos cuestionamientos. Entonces, en el libro digo, aquí estoy dando la pauta para nuevos conocimientos y algo que incluso yo lo escribí en mi tesis de licenciatura y me parece que también lo escribí. Sí, lo escribí en este prólogo y en la introducción. La realidad el día de hoy requiere nuevos retos para los juristas de hoy. Y tenemos que entender que la sociedad está cambiando y por eso la introducción está hecha con películas. La introducción de este libro está hecha tomando películas, tomando series, tomando eventos que suceden, que están muy próximos a nosotros, porque es muy natural y lo he hecho coloquialmente, es muy natural que cuando escuchamos temas de estos, los asociamos a la ciencia ficción, ¿no? Y es el primer acercamiento que tiene cualquier mentalidad que no está relacionada con el derecho, ni con el derecho tan específico, ¿no? O tan especializado. Entonces es la manera de bajarlo a tierra de manera más sencilla. La siguiente pregunta que me hacías, Jaime, si sirve, más bien, yo te iba a decir, este libro sirve incluso para entender cómo redactar los términos y condiciones, aunque no viene especificado, las bases del capítulo segundo te dicen te están dando cómo redactar unos términos y condiciones con base en justicia, con base en los elementos que debe de tener una ODR eficaz. O sea, ¿qué es lo que te nutre este libro? Prácticamente, que te dice, mira, estas son las plataformas que hay, que son ODR eficaces, que nos han mostrado todo esto, pero también hay otras opciones que no están en estos nichos como eBay, como Amazon, con Mercado Libre,
que se dedican a a ofrecer este tipo de servicio. Y este tipo de plataformas pueden ser eficaces. Entonces, puedes utilizarte de esas o puedes tú diseñarle a tu cliente un ODR. Un ODR previo para que no tenga, en sí mismo, para que no vaya a otra, a otra jurisdicción, o no tenga problemas de jurisdicción, o no tenga que ir incluso a una protección al consumidor y lo pueda arreglar en la propia, lo mantenga los conflictos en su propia casa. Entonces, eso es lo que ayuda a este libro de manera práctica. Y la otra, me hacías otras dos preguntas, Jaime. No, de hecho fue más rollo que pregunta, doctora. Son de esas preguntas que más que preguntas es un comentario, pero justo esas fueron esas dos preguntas, que la primera, clarísimo, y para mí era importante el que lo tuviéramos. ¿Se puede utilizar este libro a nivel licenciatura? Me parece que sí. O sea, y como bien dices, a lo mejor ya el rigor académico de lo que va avanzando en el libro no te da la oportunidad para que de pronto, ni metodológicamente ni filosóficamente les puedas el meter todo el libro en formación licenciatura, pero por lo menos 2 o 3 capítulos dan muy buena pauta. Y el segundo capítulo, que tal y como lo dices, digo, para mí primer y segundo capítulo, que ahí otra vez te cito el diamante del libro, este segundo gran capítulo, que puede dar las pautas para los abogados interesados en comprender cómo funciona un ODR o cómo crear un propio ODR para hoy en día, que es más recurrente dentro de los clientes, tengan una guía fundamental de cómo hacerlo y que sepan que no solo es un copy-paste de lo que hay en la red, ¿no? Para mí iba para desarrolladores, o sea, porque yo misma he desarrollado plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pensemos en el caso de una empresa que quiere desarrollar un sistema de solución de conflictos dentro de su empresa. Pues puede agarrarse del capítulo segundo y puede decir, a ver, vamos a generar un proceso, vamos a generar, cumple con esto, que es lo que yo estoy diciendo en el capítulo segundo. Tú asegúrate que cumpla con esto, esto y esto y esto y esto, de mínimo. Ya si tú tienes estos, puedes ir creando otras cosas, ¿no? Para mí eso es fundamental. Y en la parte final del libro, en la que te va explicando qué es lo que está sucediendo en México y cuáles son los retos en México, que en realidad para mí es el puente a mi siguiente libro. Para mí ese es el puente, y el puente al estudio que estoy haciendo el día de hoy, ¿no? Ya es el cómo específicamente, ¿no? El sacar un manual de cómo específicamente. Ahí yo lo voy describiendo, pero algo a lo mejor mucho más digerible todavía, ¿no? Y ya incluso con otras visiones, con visión de complejidad, con visión de teoría general de sistemas, con visión de procesos, todavía mucho más. O sea, ya no los atiborro, ¿no? Pero esta es la base, lo fundamental. Entonces yo, y no es porque lo haya escrito yo, pero yo sí lo aconsejaría. Bueno, nosotros no lo escribimos, nos diste la oportunidad de leerlo y comentarlo. Nosotros sí lo tenemos que recomendar porque lo leímos no solo como amiga, sino porque metodológicamente me parece un buen libro de filosofía. Lo lleva hasta ese nivel que finalmente nos ayuda a entender el nivel de doctorado, pero también a nivel práctico para mí era importantísimo el sacarle a la autora, el recordarle a la gente que este libro puede ser hasta un manual ahí de aplicación diaria, doctora. Entonces sí le recomendamos y le ponemos el sello de garantía, si no, ¿para qué estamos los comentaristas aquí, no? Fíjate que una de las experiencias, bueno, aquí esto no lo comento muy poco en el libro, esto va más por mi lado práctico. En el Centro de Ciencias de la Complejidad hemos desarrollado una aplicación para evitar el conflicto en temas de acoso sexual. Y la aplicación se llama Buzón Preventivo de Acoso Sexual. Entonces, para el diseño de todo esto, que es una solución tecnológica, la base para mí precisamente fue ese capítulo segundo. Y todas las lecciones que tenemos aprendidas de todas las demás ODR de comercio, y los elementos que nos van brindando. Sin duda, una de las cosas, y por eso lo platicaba yo hace rato, una de las cosas que
nos enfrentamos más es la visión positivista del abogado. Y entonces tú tienes que aprender a viajar creativamente en el marco que te dé el derecho para poder crear una solución que sea metajurídica, pero que solucione el conflicto. Porque la visión de los abogados generalmente es, vamos a crear un proceso y vamos a volverlo jurisdiccional. Esa es la visión del abogado. Y entonces, ¿con base en qué? Pues con base en los derechos fundamentales que ya tenemos. Y entonces lo que estamos proponiendo es otra visión completamente diferente. Es, vamos a generar procesos que solucionen dentro de nuestro universo jurídico, pero que no necesariamente tengamos que tener el golpe y tengamos que ir a un proceso jurisdiccional. Quizá de esta manera es muy sencillo de comprender, y no solamente en casos de cuantía menor, y no solamente en casos de pequeños conflictos de protección de consumo o de mercancías, o sea, de gran nivel. También puede ser en conflictos sociales, como es el acoso sexual, o como puede ser otro tipo de conflictos, como el bullying, como bueno, ahorita me vienen estos dos a la cabeza, pero por ejemplo, en relaciones de familia también, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan más comentarios. Sí, a mí me gustaría, Preguntas. Amada, pues la verdad es que son temas tan interesantes que nos podríamos quedar aquí toda la tarde, pero me gustaría abrir también a la participación del público, y también empezando por aquí mi estimadísimo y otro gran invitado, Cristian Paredes, que nos pone que ya está exigiendo la versión digital autografiada. Vamos a tener que ver de qué forma nos podemos poner creativos para autografiar los libros. Y nada, deja, Cristian, además de ser oficial de cumplimiento de SAP, pues también dirige el Comité de Derecho Digital en la Barra Mexicana de Abogados, también un gran amigo que admiro, que respeto. Bienvenido, Cristian. Y pues bueno, ya veremos cómo logramos hacer llegar esa firma, pero bueno, pues si tienes, no sé, algún comentario, alguna pregunta para la autora, también bienvenido. Nada más agradecerle a la doctora, ¿no?, que nos permita y que comparta todo este conocimiento. Yo creo que eso es lo más valioso y algo que con lo que iniciamos en la barra hace ya un rato en la comisión, es precisamente evangelizar a la gente, ¿no? Y que tengamos este tipo de foros y este tipo de libros, la verdad es que enriquece muchísimo. Entonces, felicidades, doctora. Sí quedo en espera del autógrafo, ¿no?, digitalizado, pero ya en buen son. La verdad es que muchas felicidades, y también Janet y Jaime por esta gran charla y haber organizado todo esto, ¿no? Entonces, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, pues aquí hacemos partícipes a toda la audiencia. Si alguien quiere levantar la mano, si tienen algún comentario, alguna pregunta específica, ustedes que están allá afuera en las trincheras en el día a día, ¿tienen alguna duda sobre estos temas o sobre el libro que quisieran hacerle a Amada? Adelante. Hola, sí, yo quisiera saber si este tipo de justicia es más como una justicia de nicho, o sea, alcanza a un núcleo social muy pequeño, ya que no todos tienen acceso a la tecnología. Y en segundo lugar, muchas veces en los procesos de mediación no se deja intervenir a los abogados. Así. Y esto evidentemente influye en que no pueden ellos ser los medios para proporcionar esto. Sí, a ver, voy desmenuzando. Bueno, primero respondo a la última pregunta. Sí, definitivamente es lo que menciono y critico muchísimo en el libro, es el sistema, y bueno, ahora lo hago de viva voz, el sistema con el cual se diseñó la inserción, para empezar, que no debía ser de la mediación, ni de los mecanismos alternativos, tenía que ser de la solución pacífica de conflictos. Porque el concepto es más general y amplio que mecanismos alternativos, que simplemente estamos hablando de una figura jurídica dentro de un marco normativo. Y sí, uno de los grandes errores, como lo dije, fue volver
al abogado el enemigo del conflicto. El abogado es el doctor del conflicto. El abogado es el primer filtro en tener contacto con el conflicto. Por tanto, el abogado es el que tiene que estar capacitado en técnicas de solución de conflictos para poder saber cómo debe abordar ese caso en específico, si lo va a utilizar o no. Afortunadamente, ahora, también lo platico en el libro, afortunadamente, ahora hay dos iniciativas de reforma. Una que es la reforma judicial, y por eso es importante este libro, porque se está proponiendo que ahora todos los tribunales ofrezcan la llamada justicia en línea, ¿no? O la justicia digital. Que acá hago un debate de cuál debería ser el término correcto. Y esto nos pone en un escenario totalmente diferente, como les decía, de la puerta, del dedito gordo de la puerta, y tenemos que abrir la puerta. Y el segundo es de la nueva ley de mecanismos alternativos. Y en esta ya se va a proponer que sí estén las figuras de negociación, de mediación, incluyendo la negociación, que es lo importante. Uno de los capítulos en los que yo contribuí ahí en esa revisada de la reforma, fue generar un capítulo de principios en el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias en línea o de resolución electrónica de conflictos en línea, porque el texto legislativo tenía por ahí una barrabasada, híjole, porque no hay otra manera de decirlo, perdón por la palabra, pero prácticamente quería o hacía ver o a través del texto hacía entender que el mediador era casi el responsable de que funcionara la plataforma, ¿no? Entonces, eso está totalmente fuera de lugar. Entonces, sí, concuerdo con lo que tú estás diciendo, y en este libro voy explicando cómo debe ser la fórmula de la mediación y por qué. Bueno, la mediación y la negociación y la parte de solución pacífica de conflictos. Y en cuanto a lo que dices que si es una justicia de nicho, a ver, que lo que pasa es que nace, o sea, estos conceptos tecnológicos nacen de la vida pragmática, nacen de la práctica. Entonces es lógico que nazcan en un nicho. En este caso nacieron en el área del comercio. Pero lo que se ha mostrado con el tiempo es que se están expandiendo a otras áreas. Entonces va a llegar un punto en que ya no va a ser un nicho, va a ser la realidad. Y entonces por eso lo que yo estoy previendo es tenemos que construir sistemas de justicia, o sea, sistemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la piedra angular en la que ustedes sirven? Primero, uno, teniendo mayor comprensión de ese estado de la cuestión de las cosas. Y dos, ayudándome a mí a través de tener contacto conmigo, a través de ayudarme con información sobre la visión que ustedes están teniendo de los procesos. Entonces, si ustedes ven este libro, si ustedes se acercan a este libro, entonces ustedes podrán compartirme de acuerdo a su experiencia como usuarios de experiencia, ya sea como litigantes o en cualquier área. Vamos a construir un ejército de abogados que estemos hablando el mismo lenguaje para recolectar información y entonces producir o proponer un mejor sistema que sea usable para todos. Esa es la finalidad de este libro, esa es mi intención con este libro, que hablemos el mismo lenguaje. Bueno, Esther, yo espero que te haya respondido por ahí. José Antonio me parece que también. Mi estimadísimo José Antonio, bienvenido y adelante. Destacado alumno de la Universidad Jules Semper, qué gusto verte por aquí. Gracias, mi querida Janet. Es un placer saludarte, también a Jaime y a otros colegas. Doctora, antes que nada, felicitarla por ese esfuerzo, por esa modernidad, por ese cambio que busca en la justicia. No es fácil. Yo creo que algo que nos ha ayudado fue la pandemia, que nos cambió el eje y nos hizo movernos hacia otros conceptos, hacia otras realidades. Este libro, desde luego, es pionero. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, espero leerlo en breve.
es pionero en la resolución electrónica de disputas, primero para poder ir entendiendo cómo acercarnos a ese horizonte, cómo poder ir construyendo una nueva cultura. Nosotros pues, tenemos culturas tradicionales. Yo soy un abogado litigante que pues está acostumbrado a agarrar la espada y entrar en combate. ¿En dónde? En tribunales. Y si me hablan de mediación, yo no quiero saber nada de mediación. Así es. Yo quiero una espada y un foro para enfrentarme. Porque esa es la cultura que tengo, de la cual he trabajado. Sin embargo, viendo estas nuevas oportunidades en donde tiene uno que despojarse de esa historia, de ese bagaje, de esa cultura, pues poder entrar a dar soluciones a nuestros clientes. Desde luego, habrá clientes que ya no podremos atender porque ellos están acostumbrados igual a otro modelo, pero vendrán nuevos clientes en donde en la medida en que uno sea transparente, honesto, con prestigio, con calidad, con desarrollo, podamos ofrecerles soluciones electrónicas a sus conflictos con ciertos elementos que nos propone esta nueva cultura que está inmersa en su libro. Entonces, pues ya para terminar, agradecerle a la Universidad IU Semper, como siempre, este webinar, y a usted, doctora, por acercarnos a este nuevo horizonte de vida jurídica. Gracias. No, pues, José Antonio, más bien yo te agradezco a ti por el interés de estar aquí y por el interés de leer el libro y por el interés de escucharte y acercarte a estas temáticas. Pero a mí me gustaría dejarte con algo importante. No es que te tengas que deshacer de lo ya aprendido. No se trata de deshacernos de la historia que ya tenemos, sino se trata de ir rompiendo nuestros propios paradigmas, construir una nueva visión, pero con lo que ya tenemos. Y entonces, claro, bien, me encantó lo que dijiste. Yo soy abogado del que va y agarra su espada y peleo en tribunales. Y sí, es cierto, a lo mejor esa ha sido tu formación, pero era la que conocías. Pero eso no quiere decir que dejes esa, ¿sí? No quiere decir que la dejes, pero tampoco quiere decir que no aprendas nuevas formas. Y era a lo que yo me refería. No, en un país como México, y ahí es donde hablo de la visión de complejidad, a veces me elevo demasiado en los términos, pero en una situación problemática, laboral y económica que implica la actividad de litigio en este país, ¿sí? No podemos diseñar un sistema, o sea, los tomadores de decisiones no pueden diseñar un sistema en el que vuelvan al abogado un enemigo del conflicto, un enemigo de la mediación. No, el abogado tiene que ser un amigo de la solución de conflictos y de litigio, y debe poderse manejar en doble hélice, ¿no? Decir, ahora me pongo la cachucha de negociador, pero pues ahora soy la de litigante. Y hay quien me considera loco por decir esto, pero yo creo que no, porque no en todos casos. Algo que me pasa mucho a mí en los talleres de negociación y mediación es que salen fascinados, ¿no? Bueno, todo se puede negociar, y siempre les digo, experimenta primero en tu familia, ¿no? Y ya después sales afuera. Pero lo que les digo es, el mejor taller eres tú, el mejor taller está en tu casa, y luego sales y lo haces en los tribunales o lo haces en salas de negociación. Pero sí debe de haber este cambio en el que te puedas poner una cachucha y te puedas poner otra, porque la situación del país lo requiere. Hay demasiados abogados litigantes, sí hay una problemática para que los litigantes reciban sus honorarios, y entonces no les podemos quitar sus entradas de honorarios. Y eso es algo fundamental,
fundamental, debe ser una herramienta más. Entonces, nada más era eso, José Antonio, acotar, para que no te fueras con la idea de ya voy a dejar el litigio por completo y ahora, no. O sea, utiliza ambas herramientas. Ya, era lo que quería dejarte, José Antonio. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pueden alzar la mano. Ahí, Esther. Esther, adelante. Hola. Buenas noches, una disculpa por la informalidad de hace rato. Venía yo manejando y le puse en altavoz, entonces le estoy escuchando a la doctora. Bueno, yo les escucho desde Campeche, trabajo en la fiscalía y pues evidentemente no puedo evitar trasladar al ámbito penal esta situación, ¿no? Que es en el que precisamente yo me desenvuelvo. Entonces me llamó la atención un tema más, sin querer robar protagonismo, en el sentido de que decía doctora que son un medio también que pudieran servir para que el juez ya no entrara en blanco al juicio, ¿no? Que pudiera él checar. Sin embargo, también rescataba que ahora, pues evidentemente eso no se puede porque constitucionalmente, pues no lo permite también la norma, ¿no? Quisiera saber desde qué punto aborda la parte en la que sería más benéfico que el juez tuviera acceso a esa negociación previa que no tuvo lugar o que no finalizó y sí, o sea, precisamente eso, ¿cómo fundamenta esa parte en la que pudiera ser útil tener acceso por parte del juez a ese proceso de conciliación? No sé si logré hacerme entender o aterrizar mi pregunta. Sí, la pregunta es, en este ejemplo, digo, estoy reformulando tu pregunta, a ver si la entendí bien. Es en este ejemplo que pusimos sobre que hubiera una negociación, ya sea asistida, eso lo podrán ver en el libro, una negociación asistida o una negociación o una mediación donde las partes entraran en contacto y se fuera creando un historial, y una vez que estuviera el historial, si no llegan a un acuerdo, fueran a una mediación, y si no, fueran con el que ya interviniera el juez. Tu pregunta es, ¿cómo se fundamenta legal, normativamente o constitucionalmente que exista un proceso así, ¿no? Esa es tu pregunta. Sí, y la parte, o no sé si no escuché bien, la parte en la que usted comentaba que lo que iba a suceder o lo que proponía era que los jueces pudieran tener acceso. A ese registro de que aquí estas personas intentaron tener este arreglo, pero no concluyó el acuerdo. Entonces me hizo mucho ruido esta parte en la que, y el juez no entre en cero al litigio, porque actualmente el juez no debe mirar el litigio, el juez de litigio no debe mirar lo que pasó en el proceso de mediación, lo tiene prohibido, de hecho. Pues no sé si pero porque me estás hablando de materia penal, por el juez de control y el juez de sí, pero es que ahí la forma, o sea, yo estaba hablando de un proceso en materia civil, o de un proceso en materia mercantil, o de un proceso en materia familiar, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de cada una de la materia. O sea, por eso hay tantísimo que yo estoy poniendo las bases, y hay que ver, de acuerdo a la materia específica, cómo vamos a ir desarrollando cada uno de estos procesos. Por eso decía yo reiteradamente, si abrimos una puerta, es apenas gráficamente, entiéndase que estamos metiendo el pulgar, y ese pulgar es este libro, que son las bases para responder, ¿qué, Esther? Esa pregunta que tú estás haciendo, específicamente en materia penal. Porque la materia penal, para mi gusto, sí se cuece aparte porque tiene una particularidad, ¿no? Y sigue determinadas reglas muy específicas, y es muy, muy específica la materia penal. Sin embargo, y ahí yo no sería de la idea que fuera una justicia escalonada como la que estoy diciendo ahorita. O sea, no, ahí hay que diseñar otro sistema
¿sí? Más hacia la particularidad de la materia penal. ¿Quiénes tienen experiencia en esto? Reino Unido. La materia penal es una materia en la que luego no se mete mucho porque tiene sus particularidades específicas. Sin embargo, yo pienso que sí se va a ir migrando, ¿eh? O sea, sí tiene que haber un acompañamiento. En este momento y tal como está el proceso oral en materia penal, o sea, no para nada, y no estoy proponiendo que se aplique en ese sentido, ¿sí? Agradezco mucho. Es mi ambición que finalmente los mecanismos alternos puedan realmente alcanzar esta evolución, pero evidentemente falta mucho camino. Sí, Le agradezco mucho. Una de las cosas, y nada más para cerrar el comentario, porque en la práctica lo que sucede, por eso es que se tiene que analizar el caso muy específico y diseñar un proceso específico de acuerdo a lo que está sucediendo en la práctica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando en materia penal y el uso de mediación? Es que la gente no lo usa. Y incluso aunque el juez envíe a la mediación penal, la gente no lo usa. ¿Pero por qué no lo usa? Porque hay muchas percepciones y emociones detrás. Y es una temática muy delicada. Entonces, yo no digo que no tenga que haber este proceso de mediación, ¿sí? Porque lo hay ya. El punto es que no está siendo eficaz. Entonces, lo que hay que averiguar es por qué no está siendo eficaz. En ese caso específico de materia penal es por qué no está siendo eficaz. Es por qué. Y esas respuestas de por qué no está siendo eficaz en materia penal, esas sí no te las puedo dar ahorita, ¿no? O sea, habría que hacer un estudio muy claro y un estudio empírico. Y cuando hablo de estudio empírico es decir, a ver, vamos a tomar a determinado nicho, a determinado grupo, vamos a hacer una experimental, ¿por qué no está sucediendo esto? Vamos a elegir casos, vamos a hacer una métrica. O sea, ahora, ¿de qué te sirve este libro? ¿De qué te sirve este libro para hacer eso? El método. O sea, este libro lo que tiene es mucho método. Y entonces este libro, y ese es, vuelvo a repetir, mi objetivo es que este libro sea una base es algo fundamental, una base para que tú, que tienes otros cuestionamientos, a lo mejor en tu caso, Esther, de materia penal, puedas decir, pues aquí ya hay un método, aquí ya me dijeron cómo se hizo un estudio, y este estudio se hizo en materia de comercio y en materia electrónica. Bueno, entonces voy a utilizar esta base para hacer otro estudio en otra materia, pero lleva lo mismo. Entonces, porque así es como se construye el conocimiento en la humanidad. Vamos poniendo bloques. Entonces, esa era mi intención al escribir este libro, que pudiera haber una base en lengua español y que fuera asequible y entendible para todos, para que entonces todos pudiéramos hablar el mismo lenguaje y pudiéramos ir resolviendo diversas problemáticas. Y entonces ahí es cuando yo digo, necesitamos un ejército de abogados para mapear el derecho, porque cada uno de nosotros es un universo y tiene un entendimiento diferente. Entonces, yo creo que con eso ya queda más claro, Esther. Pues muchísimas gracias, Amada. Pues estamos ya por llegar a esta parte conclusiva de esta magnífica presentación. Por aquí también nos ponía un comentario Germán Ramiro, que se conecta con nosotros desde Ecuador. Muchísimas gracias. Y te quisiera preguntar, más allá de su comentario, que si el libro está disponible en formato físico o únicamente digital. El formato está en formato electrónico, y yo tengo algunos en físico, pero así la pregunta fue de Ecuador, ¿verdad? Porque Sí, digo, a esa latitud tendría que ser electrónico o con mucho gusto yo se lo envío en físico, ¿no? Ya si se pone en contacto conmigo, pues ya. Pues si nos podrías compartir por aquí en el chat algún medio para ponerse en contacto contigo. Sí, cierto. Por ahí también el libro lo pueden adquirir directamente en la página de Tirando Blanche, que por ahí les puse también el link en el chat. Por aquí Carlos de último minuto se decidió a hacer una pregunta, así que pues le daremos este espacio. Adelante, antes de cerrar.
Saludos, muy buenas noches a todos y a todos. Y igual agradecerle la charla, profesora Amada, y la verdad es que me dejó muchas inquietudes y por conocer de su libro. Y como litigante, igual que soy, quisiera dejarle ahí un tema que, bueno, nos ha sucedido a muchos de nosotros en el litigio sobre la solución de conflictos, y considero que también, si bien platicaba una parte de que nosotros como abogados, como litigantes, que traemos una idea, ¿no? de una contención, de un conflicto, y que hemos ido como que migrando, ¿no? Aparte porque coincido con usted, profesora, de que estamos viendo como que un momento bien importante. Soy litigante aquí en la Ciudad de México, porque aparte de estar migrando, ¿no? A esta situación, a este cambio digital, ¿no? Dentro de la aplicación del derecho, también estamos como que migrando al tema de solución de conflictos por medio de la mediación. Pero lo que me ha tocado muchísimo, bueno, me ha tocado recientemente, es que tanto aquí en la Ciudad de México como en el Estado de México, cuando estás en una etapa, por ejemplo, en los juicios orales mercantiles, que te pregunta el juez, ¿no? Que inclusive es una etapa consolidada, ¿no? Dentro del procedimiento mercantil, que te dice el juez, bueno, pues están aquí las partes y vamos a ver la posibilidad de llegar a un arreglo, ¿no? Y prácticamente algo así como se ocupaba, ¿no? En el divorcio, la junta de aveniencia, algo muy del estilo, porque, ok, no hay ningún arreglo, pasamos a la siguiente etapa. O sea, ya nada más lo hacen como una forma de agotar el procedimiento. Sin embargo, desde mi perspectiva, digo, si bien también nosotros como abogados debemos de contar con las herramientas, ¿no? De alguna manera también para llevar a nuestro contrario a buscar una negociación, porque a mí me queda claro ahorita, ¿no? Como están los juzgados, digamos, el rezago tan fuerte que hubo por la pandemia, pues siempre va a ser mejor ahorita en este momento, en lo particular, poder llegar a una buena, bueno, una solución de un conflicto, que irte a un litigio que, pues, bueno, no sabes si nos vamos a ir a otra pandemia, si van a cerrar los juzgados, o sea, estás como que en un momento incierto, ¿no? Pero me ha tocado, igual y mala suerte, pero mis contrarios dicen, no hay ningún arreglo. Ok, pues pasa, porque siempre yo como que, bueno, en mi caso, pues sí, pues, o sea, yo quiero escuchar, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? O sea, como que siempre estoy como que más abierto a esa situación. Y inclusive en el Estado de México, en materia familiar, se hizo obligatorio ya también, antes de, por ejemplo, de pasar al divorcio, que pases a la etapa de mediación. Pero lo mismo, ¿no? Me tocó que estaban los abogados, en este caso, mis contrarios, ¿no? Bueno, no eran mis contrarios en la mediación, pero, oye, hay un arreglo. No hay ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene, no? O sea, yo me quedé pensando, bueno, pues, ¿qué caso tiene? ¿Para qué nos citaron? ¿Por qué nos hicieron perder el tiempo, no? Pero bueno, ese sería el comentario. Y pues, nuevamente, agradecer la invitación y pues, por supuesto, con mucho interés de poder leer su libro, profesora. Al contrario, Carlos, más bien, Carlos, yo te agradezco el interés de leer el libro y de que se lo recomiendes a tus contrincantes para que abran su paradigma, porque nada más te voy a contar algo. Yo he dado talleres, cursos a magistrados en materia mercantil en el Estado de México, y sobre técnicas de negociación, de mediación, de solución de conflictos. Y una de las cosas que veíamos reiteradamente, parte de mi discurso, es: aquí lo importante es que tengan las herramientas. No es importante que vayas al centro de mediación. Es importante que conozcas las herramientas y que desarrolles las habilidades para que tú lo puedas hacer en tu despacho. O sea, el mismo proceso que ya tenemos, podemos encontrarle salidas, ¿no?
que con salidas jurídicas, pero con herramientas de negociación, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasaba con los llegaban muy contentos, me acuerdo los jueces, no eran jueces, eran magistrados, llegaban muy contentos porque decían, no, pues hoy apliqué esto en la audiencia, y hoy apliqué esta otra cosa en la audiencia, y sí tuvo razón, los hicimos ver, y entonces, ¿qué fue lo que vimos ahí? Que las partes actúan totalmente diferente con un juez que tiene sensibilidad de solucionar conflictos. Entonces, pero en este caso que tú estás en la parte del abogado litigante, también es el desarrollo, es el concentrarse en el desarrollo de habilidades para que tú invites a los otros hacia ese lado e invitar a la parte, porque a veces el enemigo mayor ni siquiera es la contraparte, sino es tu propio cliente. Entonces, que no se quiere ir por ese lado, ¿no? Y entonces casi la tienes que hacer de psicólogo porque le tienes que explicar qué es lo que va a... Bueno, sí lo quiero hacer así, bien, pero usted va a sufrir la consecuencia dentro de 10 años, ¿no? Ahí no me venga a contar. Entonces, te agradezco mucho, Carlos, por lo que estás diciendo. Espero haberte contribuido con este comentario, más allá de lo que está diciendo el libro. Pero sí, el libro pretende esto, ir ayudando a romper paradigmas. Muchas gracias, profesora. Y aquí, bueno, a mí me gustaría también aprovechar para comentarles que pues este foro lo auspicia la Universidad USEMPER, que además Amada también es profesora de la universidad. Por acá tenemos muchos alumnos, pero bueno, los que no la conocen, somos una universidad ya con más de 12 años capacitando abogados en todos los temas, sobre todo de la justicia oral. Y la verdad es que hace un par de años que rediseñamos nuestros programas, pues ya dijimos, es que esto tiene que ser parte de la educación del abogado, ¿no? Y tenemos en nuestras maestrías de sistema penal acusatorio, de juicios orales civiles y mercantiles, ahora ya la de familiar, pues esta materia de negociación, esta materia de medios alternos de solución de controversias que precisamente la da Amada, y un poco en alineándonos a esta visión de que yo siempre lo dije, y llevo 12 años dedicándome a la educación para abogados sin ser abogada, y yo me preguntaba, oigan, ¿cómo no veo en los programas de licenciatura una materia de negociación? ¿No? Ni siquiera los que están rediseñando ahora con las más las actualidades más importantes, y cómo puede ser que toda la vida se van a dedicar a resolver conflictos y a generar acuerdos, y ni siquiera tienen una materia de cómo se comporta la persona, un tema más, como decía Amada, ¿no? Psicológico, porque bueno, ahorita estamos trayendo un tema de online dispute resolution, pero esto va a un trasfondo mucho más, que pues Amada y yo nos hemos pasado muchas horas filosofando al respecto, que tiene que ver con un cambio de entrada en nuestra propia mentalidad de cómo resolvemos y generamos acuerdos en la sociedad, antes de meterle tecnología, antes de meterle cualquier cosa. Pero este es un doble tema importante, no solo por este tema que decía Amada, cultural, también por otro gran tema que estamos impulsando desde la universidad, pues que es la incorporación de la tecnología, ¿no? Desde la plataforma que usamos de gestión académica, que ha sido todo un tema implementarla en los últimos 3 años, ¿no? No me dejarán mentir aquí mis alumnos, pero bueno, no nada más es estudiarlo de forma teórica, es que tenemos que usarlo, ¿no? Tenemos que usarlo en nuestro día a día para poder ser estos abogados digitales también. Así que bueno, pues les dejo a todos por aquí también la página de la universidad, para los que no nos conozcan. Impartimos posgrados de Derecho, maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, en Derecho Procesal Civil y Mercantil, especialidad en Juicios Orales, la maestría en Derecho Familiar, Procesal Familiar, el doctorado en Derecho, la maestría en Amparo. Así que pues ahí los invito a que puedan también entrar, porque estamos pues muy alineados, y por eso era importante también para nosotros poder tener esta presentación del libro, porque es un tema al cual le queremos dar prioridad, además de muy innovador. Y pues así aprovecho también para agradecerte muchísimo, Amada. No sé si quieras dejar un mensaje final. Pues simplemente, primero agradecer a todos los asistentes por estarnos escuchando, por su apertura, por su interés.
Segundo, pues les recomiendo la obra, ya sea como un libro, como ya digo, Jaime lo precisó muy bien, ¿no? Sí, es un libro que sirve de base académica y luego yo he completado. Es un libro que pretendo que sirva para que todos usemos el mismo lenguaje, para que estemos hablando el mismo lenguaje, para que rompamos un paradigma cultural, así que los invito a adquirirlo o los invito también a que lo vean en la plataforma de Tirano Blanche. Pueden ahí sacar su registro, también lo pueden encontrar por ahí. Por ahí me pueden contactar a mí, que yo tengo algunos libros físicos, y pues con mucho gusto los pueden también adquirir conmigo si quieren un libro físico o si quieren la versión electrónica, pues ahí con Tirano Blanche. Y más que nada agradecerles su presencia, su interés y que lo compartan, sobre todo que lo compartan para ir expandiendo este uso del mismo lenguaje. Necesitamos expandir estos conceptos. Entonces, pues muchísimas gracias y este es mi segundo bebé que es hecho con todo el corazón para todos los abogados de este país y bueno, y de Latinoamérica, ¿no? De habla hispana. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia. Muchísimas gracias, Amada. Jaime Limón pues nos dejó por ahí un despido porque no se tuvo que desconectar, pero quisiera también antes de cerrar aprovechar a todos estos abogados digitales que nos siguen. Digo, seguramente si están aquí es porque ya sea que están en nuestra base de datos o en nuestras redes sociales y se enteran de muchas cosas que estamos haciendo, pero también en la Universidad de USemper pues generamos esta alianza con nuestro brazo digital, la plataforma de abogado digital, en donde quisiera también aprovechar para invitarlos, que tenemos este taller de diseño de documentos legales, que es otro de los grandes temas de la experiencia de usuario y hacer el derecho más accesible a los usuarios. Un taller de 6 horas, que les dejo por aquí también en el chat este link. Estamos comenzando el 23 de marzo este segundo grupo. La verdad es que el primero lo estamos impartiendo de forma muy divertida. Los abogados, me encanta ver abogados siendo creativos, que a veces creemos que hemos perdido la creatividad en la profesión, pero no, creo que esta es una gran era para sacar como abogados nuestra creatividad, porque se requiere pensar diferente. Y finalmente también compartirles pues gran diplomado que ya les decía al principio, aunque Omar Guerrero por ahí también se nos tuvo que ir. Pero bueno, les comparto por aquí también el diplomado. Bueno, esta es la página que les dejé del taller de diseño de documentos legales, un taller que mezcla legal design junto con rediseño de documentos, lo imparto yo. Y este programa de la barra, también en verdad un gran programa para ustedes si les interesa toda la parte de tecnologías, el Seminario de Derecho y las Tecnologías Digitales. Por ahí yo también estaré participando en la sesión de apertura. Entonces, bueno, pues ahí les dejo estos dos temas, porque luego la verdad me piden mucho como, oye, ¿y en dónde puedo ver más temas de capacitación? Hay muchísimos temas entre solución de conflictos alterna, online, documentos, innovación, pero bueno, si nos siguen en nuestras redes y son parte de nuestra comunidad, siempre les estamos compartiendo información valiosa, cursos de actualidad y pues también Amada siempre participa con nosotros en nuestro webinar, estuvo ahora en nuestro foro digital. Si buscan en la plataforma y en el YouTube de Abogado Digital, tenemos varias entrevistas y webinars en donde nos ha acompañado. Así que bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia y su participación, en verdad muy valiosa. Amada, pues sin duda necesitamos escribir un libro, y un libro tan denso y metodológico no es fácil. Y necesitamos más mexicanos y más gente que escriba de estos temas en español, definitivamente. No he revisado recientemente la última cifra, pero era como el 96 o 95% de la información en Internet está pues en inglés, ¿no? Entonces definitivamente somos responsables de generar pues contenido
sobre estos temas en español, ¿no? Así que te felicito muchísimo por haberte tomado esa responsabilidad, que sé que ha sido un trabajo de años y que pues siempre cuentas con nosotros para la difusión de todo tu material, que es muy valioso. Muchas gracias, querida Janet, muchas gracias a la Jusemper, a Foro Jurídico, a mi querido Jaime, que tuvo que partir, pero y sobre todo pues al público asistente por aguantarnos y por escucharnos. Espero que muy atentamente, muy interesadamente y muy gustosos de salir a comprar su libro. Entonces, muchísimas gracias y pues no me queda más que desearles una bonita noche y que nos sigamos viendo en próximos eventos. Y pues ya les estaré platicando también de futuras investigaciones que pues siempre uno está ahí, en el conocimiento de frontera. Les agradezco muchísimo su presencia a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego.